Listo, pues vamos a empezar con nuestra clase de hoy. Lo primero que vamos a hacer es un pequeño repaso. Creo que la parte que más falló en las tareas fue la pertinencia de la prueba estadística. Entonces, creo que vale la pena que nos detengamos un momento. Hasta ahorita habíamos revisado las pruebas que nos permitían conocer diferencias de medias o diferencias de medianas. Ajá. Entonces, para determinar diferencia de medias, pues teníamos la TED-Student o ANOVA, y para conocer la diferencia de medianas teníamos la prueba de Ullmann-Whitney, Kruskal-Wallis y las pruebas para grupos relacionados. Entonces, en la primera pregunta les hablaba, era si el objetivo es determinar la relación entre ácido úrico y espesor íntimo de la media, ¿cuál es la prueba pertinente? TED-Student. TED-Student. ¿Por qué, Tere? Bueno, porque las dos son variables cuantitativas y son dos grupos. Ok. Víctor, ¿estás de acuerdo? ¿Perdón? ¿Estás de acuerdo en que para determinar la relación entre el ácido úrico y el espesor de la íntima media, la prueba estadística pertinente es TED-Student? Probablemente tendremos que ver la distribución del ácido úrico. Ok. Si es normal o de libre distribución. Elizabeth, ¿tú qué opinas? Pues puede ser TED-Student o un de Matt-Whitney. Ok. Yo les preguntaba sobre el objetivo es determinar una relación. Cuando yo quiero determinar una relación o una correlación, la prueba estadística pertinente es precisamente alguna prueba de correlación, que puede ser la prueba correlación de Pearson o correlación de Spearman. ¿Por qué no podría ser TED-Student, Miguel? Porque justamente como usted acaba de mencionar, cuando nosotros debemos de seleccionar qué tipo de prueba es la pertinente, debemos de tomar en consideración dos cosas, el objetivo y el tipo de variable de la que se trata. Entonces hay tres tipos de objetivos, que es mostrar diferencia, mostrar relación y predecir un desenlace. Exacto. Entonces, en este caso, el objetivo, como era de relación o correlación, las pruebas de Spearman y de Pearson, dependiendo de si la variable es cuantitativa o cualitativa, si es de libre distribución o distribución normal, son las que deben de elegirse. Ok. En este caso, Teresita, ya nos explicó Miguel un poco más a detalle, pero para correr una prueba TED-Student, tú requerirías dos grupos. Una variable, solo una variable cuantitativa y la otra variable tendría que ser cualitativa dicotómica. En este caso, que les puse en el primer ejemplo, las dos variables, ácido úrico es cuantitativa y también el espesor de la íntima media. Entonces, ambas variables son cuantitativas. Yo no logro distinguir en este ejemplo una variable cualitativa dicotómica. Acuérdense que tanto para TED-Student como para U nos pedía una variable cualitativa dicotómica. Por ejemplo, ¿cuál es el porcentaje de grasa corporal en hombres y mujeres? Entonces, en este caso, dado que ambas variables son cuantitativas, no es posible que nosotros utilicemos la prueba T de Student o la prueba U de Mann-Whitney. Y otra de las preguntas en la que les causó un poco de duda fue esta. Si yo quiero predecir los factores de riesgo cardiovascular o la presencia o no de enfermedad cardiovascular, si yo quiero predecir un desenlace y este es dicotómico, yo voy a utilizar la prueba de regresión logística múltiple. La prueba de regresión logística
lo que toma en cuenta es el desenlace, que es dicotómico. La presencia o ausencia de enfermedad cardiovascular, la presencia o no de complicaciones, la progresión o no de una enfermedad. Y como variables independientes, ustedes pueden tener variables cualitativas, cuantitativas, ordinales, de libre distribución, de distribución normal. Entonces, lo que se toma en cuenta al momento de elegir el modelo de regresión es el desenlace. Ajá. Entonces, que sea dicotómico o no. Y la otra pregunta en la que se equivocaron varios fue si queremos determinar si hay diferencia en el puntaje de riesgo cardiovascular de acuerdo a los quintiles de ingesta de vitamina D. ¿Cuál es la prueba que yo tendría que utilizar? Dos posibles pruebas. Gaby, quintiles de ingesta de vitamina D y puntaje, la media de puntaje de riesgo cardiovascular. Todo dependía de la distribución y podría ser ANOVA si era de distribución normal o Kruskal-Wallis si era de libre distribución. Ahí Claro. lo más difícil era saber la libre distribución porque fue lo que yo me equivoqué. Yo al ver los de que era desviación estándar y media, inmediatamente dije, pues es ANOVA porque es de libre distribución, de distribución normal. Así es. Ajá. Entonces, ahí en el artículo, eso fue la imagen de un artículo, solo la copié y la pegué. Ellos utilizaron ANOVA, estaban mostrando media y desviación estándar. Sin embargo, cuando analizábamos la media era 5.7 y una desviación estándar de 6.4. Entonces, la media más o menos dos desviaciones estándar, pues nos arrojaba resultados negativos. Entonces, ahí la prueba pertinente era Kruskal-Wallis. ¿A todos les queda claro a qué me refiero cuando digo quintiles? Porque fue otra cosa de las que vi un poco de confusión. Pues básicamente es cuando... Es dividir la población No, adelante. Dividir a la población en quintos, ¿no? En 5 grupos. Ok. Ajá. Raúl. Sí, bueno, igualmente es cuando se crean 5 grupos de una variable. Supuestamente yo por ahí había leído que esto es cuando es de distribución libre, ¿no? Y que por eso es que se hacen los quintiles. Claro. O la otra opción es que ustedes no conozcan el comportamiento o los valores de cierta variable cuantitativa en la población. Entonces, por ejemplo, cuando yo hice mi estudio de ingesta de proteínas, no se sabe cuál es el nivel de ingesta de proteínas de los mexicanos. Entonces, ahí lo que hice fue, o pude haber hecho quintiles, dividir a la población en 5 grupos, de tal forma que tengo un quintil bajo y un quintil alto. Otro ejemplo sería, si ustedes no conocen el nivel de ingesta de sodio, dado que no tenemos un valor normal o un valor intermedio o un valor alto, lo que pueden hacer es utilizar quintiles. Entonces, esto cuando no saben el comportamiento que tiene una variable en la población, entonces para eso es que utilizan los quintiles. En este caso se utilizó para evaluar los quintiles o los niveles de vitamina D. Entonces, ¿qué pasa con la correlación? Hasta ahorita habíamos solo visto pruebas que nos permiten conocer diferencia. Entonces, la correlación lo que nos permite es determinar la fuerza de asociación entre dos variables cuantitativas, o una cuantitativa y otra variable ordinal. Es el paso inicial para poder hacer un análisis de regresión y describe cuantitativamente la magnitud y dirección entre dos variables. Y en general, lo que nos expresa de manera sencilla la correlación es la tendencia de dos variables a ir juntas. Por ejemplo, si nosotros habláramos de peso y talla, al aumentar la talla, también aumenta el peso, o al aumentar la edad, también aumenta la talla y el peso. Por supuesto que esto solo en población pediátrica. Entonces, nos habla de dos variables y su tendencia a ir juntas. Otra pregunta de investigación, una pregunta de investigación que responde la correlación es ¿cuál es la relación entre A y B? O si la variable A se incrementa con la variable B.
Ujú. ¿Cuál sería un ejemplo de, de una correlación en su práctica clínica? ¿Para qué la podrían utilizar? Tere. Yo, Por ejemplo, en mi protocolo de estudio, ¿cuál es la asociación, bueno, la fuerza de asociación entre el nivel bajo de hemoglobina y el desenlace de muerte en los pacientes que se van a operar de cirugía cardíaca? Lorena, necesitas tener dos variables cuantitativas. Entonces, podemos utilizar hemoglobina, pero en lugar de decir nivel bajo de hemoglobina, tendríamos que hablar solo de valores de hemoglobina. Entonces, podría ser hemoglobina, pero en lugar de muerte, necesitamos un desenlace cuantitativo. ¿A qué se correlaciona la hemoglobina? Al grado de anemia, según la OMS, 1, 2 o 3, no sé. Estas dos variables son las mismas, porque a partir de la hemoglobina es que tenemos esta distribución en los grados de severidad de la anemia. Podría ser a lo mejor entre hemoglobina y albúmina, una correlación entre albúmina y hemoglobina. O en pacientes con enfermedad renal crónica, podríamos evaluar la correlación entre tasa de filtrado glomerular y hemoglobina. Ok. ¿Algún otro ejemplo que se les ocurra? ¿Alguna pregunta de investigación que pueda ser respondida mediante una correlación? Por ejemplo, la relación de albúmina con los días de estancia intrahospitalaria, no sé si se acuerdan. Ok, bien, ambas variables son cuantitativas. ¿Ok? Entonces, esta correlación puede ser positiva o puede ser negativa. Ajá. Aquí tenemos otros dos ejemplos. En este caso, podría ser si existe correlación entre tasa de filtrado glomerular por la fórmula seca de EPI y aclaramiento de creatinina en adultos mayores. Esta correlación sería positiva y esperamos que sea lo más cercana a 1 posible. En el ejemplo número 2, queremos evaluar si existe relación entre índice tabáquico y BEF1. Esta relación sería negativa. A mayor consumo de tabaco, a mayor índice tabáquico, menor sería el valor de BEF1. Entonces, estos son dos ejemplos. Tenemos 3 tipos principales de correlación. Solo los más utilizados es correlación de Pearson o correlación de Spearman, pero también tenemos la tau de Kendall, que se utiliza cuando las variables son de tipo ordinal. Ajá. Entonces, las que más vamos a utilizar es correlación de Pearson. Esta correlación la vamos a utilizar cuando tenemos variables cuantitativas de distribución normal. Para determinar qué tan fuerte es la asociación entre estas dos variables, vamos a evaluar el coeficiente de correlación, que toma los siguientes valores. Puede ir de -1 hasta +1. ¿Qué implicaría una correlación de -1? Sería que es una correlación negativa, es decir, por ejemplo, en el ejemplo que dio Víctor, a menor ingesta de albúmina, menor días de estancia hospitalaria. ¿Ok? No, perdón, ¿qué dijo? No dijo días, no, sí dijo días de estancia. Sí, dijo días de estancia intrahospitalaria. Ajá. Aquí, entonces, lo que esperaríamos es que a menor nivel de albúmina, mayores días de estancia hospitalaria. Entonces, sería una correlación negativa. Positiva. Negativa. Negativa. Ajá. Entonces, sí, porque van a... Exacto, sería una correlación que podría ser, si fuera perfecta, sería de -1. Ajá. Ahora, un ejemplo de una correlación positiva. Que no sea los que ya mencionamos. A mayor valor de creatinina, mayor valor de fósforo. Ok. Bien.
esta sería una correlación positiva. Entonces, los coeficientes de correlación, no importa si son positivos o negativos, puede haber correlaciones perfectas de -1 o +1. ¿Y qué implicaría una correlación de 0? Que no hay asociación. Exacto. Eso implicaría que X cambia, pero Y permanece constante, permanece en una línea horizontal. Exacto. Entonces, aquí el valor de no asociación o no correlación corresponde al valor de 0. ¿Cuál sería mi hipótesis en las correlaciones? La hipótesis nula es que no hay relación. Y esto implicaría que mi R es igual a 0. Mi hipótesis alterna implicaría que exista una correlación entre X y Y que por lo tanto mi coeficiente de correlación sea distinto a 0. Y este puede ser menor a 0 o mayor a 0. Ahora, ¿qué pasa con la correlación de Spearman? Se utiliza cuando las variables son cuantitativas de libre distribución o bien que son variables ordinarias. Una de ellas es una variable ordinaria. Igual los valores de correlación van entre -1 y +1. El 0 tiene el mismo significado. Aquí vemos algunos ejemplos de algunas correlaciones. Estas son las primeras dos, A y B, son correlaciones perfectas. Al aumentar el valor de X, Y se incrementa en la misma proporción y siempre es de manera constante. Esto implicaría que si yo conozco el valor de X, podría saber cuál es el valor de Y. Esto sería lo ideal, pero en la naturaleza esto no ocurre. Lo que encontramos son imágenes como la que se presenta en la C. Entonces, aquí el coeficiente de correlación es 0.94, es una correlación que está muy cercana al 1, y un ejemplo puede ser la relación entre estatura y peso, o entre peso y edad. El gráfico que vamos a utilizar para representar a las correlaciones son diagramas de dispersión. Cada uno de estos puntos que ustedes observan aquí es el valor que toma Y en determinado valor de X. Entonces, corresponde, si ustedes lo graficaran, implica un determinado valor de X y Y. A esto se le llama covariación. Y bueno, este es un ejemplo de un coeficiente de correlación de 0. Aquí no hay correlación, son dos variables que no están correlacionadas. Ahora vean ustedes la dispersión de los datos. No sigue una pendiente como en los ejemplos anteriores, no hay un patrón específico. Y toma un valor cuando X vale a lo mejor 1, pero cuando vale 2, pues sigue un patrón completamente distinto, como en este caso, ¿no? A lo mejor si habláramos de X, del valor de X en 3, Y tiene otro valor. No se sigue un patrón, entonces la correlación es de 0. Un ejemplo podría ser la ingesta de aceite de olivo y el IQ, o el número de cigüeñas y nacimientos. Entonces, aquí no hay correlación entre estas dos variables. Si graficáramos la línea, sería una línea horizontal. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Ok. Ahora, vamos a ver la fórmula. Esta es la fórmula para la correlación de Pearson. Vean lo que toma en cuenta. Toma en cuenta la n, el tamaño de la muestra, y va sumando lo que les comentaba en las diapositivas anteriores. El valor, cada uno de los valores de X y Y. Entonces, eso va en el numerador, y en el denominador se toma en cuenta la raíz cuadrada y se elevan al cuadrado. Entonces, esto, para que ustedes sea más fácil de entender, acuérdense de ese concepto de covariación, de cuál es el valor que toma Y en determinado valor de X. ¿Y qué significa entonces el coeficiente de correlación? Entonces, bueno, nos habla de esa fuerza de asociación. Estos son solo estimados. De ninguna manera implica que sean puntos de corte ya establecidos. Entonces, es una sugerencia, esto viene en el PORMI. Una correlación entre 0 y
de 0, implicaría que no hay correlación. Si fuera por arriba de, no sé, 0.01 hasta 0.25, estaríamos hablando de una correlación mínima. Si fuera entre 0.25 y 0.50, estaríamos ante una correlación débil. Entre 0.5 y 0.75 estaríamos hablando de una correlación moderada a buena, y de 0.5 hasta 0.99, buena a excelente. Y una correlación de 1, tanto positiva como negativa, sería una correlación perfecta. Ajá. Vean este ejemplo. En este ejemplo tenemos en Y la densidad mineral ósea de fémur y en el gráfico B a nivel lumbar. En X tenemos el tiempo de duración de lactancia materna. El coeficiente de correlación es de menos 0.11 y para la otra variable es de 0.15. ¿Qué opinan de esta correlación? ¿Cómo podríamos interpretar estos resultados? Liliana. Es de 0.20, ¿sería una correlación débil? Es una correlación débil, ajá, en ambos casos. ¿Qué más podríamos decir de esta correlación? ¿Qué implica el signo? Que el signo sea negativo. ¿Que no hay correlación? No. La fuerza de asociación me la da el valor de R, ya sea positivo o negativo, el valor absoluto. Ajá. Entonces, ahí en este caso la fuerza de asociación es de 0.11. Es una correlación débil. ¿Pero de qué me habla el signo? ¿Qué implica que una correlación sea negativa o positiva? Es una correlación negativa. Ok, una correlación negativa, exacto. Entonces, este valor negativo, este signo negativo, lo que implicaría o lo que nos estaría diciendo es que a mayor duración de la lactancia materna, habría una menor densidad en el fémur, densidad mineral ósea en fémur y a nivel lumbar. O sea, el resultado inversamente, ¿es inversamente? Ajá, es inversamente. Es una relación inversa. Ajá. No podríamos decir que es inversamente proporcional, a menos que fuera una correlación perfecta. Ajá. Es una correlación inversa. A mayor duración de la lactancia materna, menor es la densidad mineral ósea. Ajá. Pero, ¿qué opinan? Es estadísticamente significativo, pero es una correlación débil. ¿Qué sugerirían entonces a las mamás? ¿Cómo lo tomarían en cuenta? Es una correlación débil. Punto 11 y punto 15. Entre más cercana esté al 1, más fuerte es esa correlación. Ahorita, en los siguientes ejemplos, creo que esto va a quedar más claro. Algo que es importante que ustedes observen es que es una correlación débil, punto 11, pero con un valor de P que es significativo. Es de 0.005 y 0.001. Las correlaciones son susceptibles del tamaño de muestra. Cuando las muestras son muy grandes, correlaciones tan pequeñas como esta pueden salir significativas. Pero si el tamaño de muestra fuera más pequeño, probablemente esta correlación no sería significativa. Entonces, ¿qué es lo que nos importa? Más el coeficiente de correlación, es decir, la fuerza de asociación. Ajá, entonces, esto tómenlo en cuenta siempre. Ahorita vamos a ver cuál sería el impacto clínico de estos coeficientes de correlación. Algo que también es importante que ustedes consideren es que no toda correlación implica causalidad. Para esto es necesario que ustedes consideren los criterios de Bradford y Hill. Vean este ejemplo. En este ejemplo que se obtuvo del Departamento de Agricultura, lo que se está correlacionando es la ingesta de margarina per cápita con la tasa de divorcios. Vean la correlación. La correlación es de 0.99. ¿Qué opinan de esta correlación? Es fuerte. Es excelente. Es una correlación muy fuerte. Perfecta. Bueno. Exacto. Pero ¿qué opinan de la lógica?
de la lógica y de la plausibilidad biológica entre las variables correlacionadas? Pues no No parece. existe. No existe plausibilidad biológica entre esa relación. Por supuesto. Entonces, ¿a través de qué mecanismos podríamos explicar que se aumente la tasa de divorcios? Por la ingesta de margarina. Entonces, este ejemplo es para mostrarles que no toda causalidad siempre va a ir de la mano con no toda correlación va a implicar causalidad. Este es otro ejemplo. Ingesta de chocolate, gramos per cápita, y el número de premios Nobel. Vean de cuánto es la correlación. La correlación es de 0.79 y el valor de P es estadísticamente significativo. ¿Qué opinan? La correlación sí es fuerte y es estadísticamente significativa, pero no Ok. necesariamente hay causalidad. Pero no necesariamente implica causalidad. En este artículo, los autores trataron de encontrar un mecanismo de acción al chocolate a nivel de la vasculatura cerebral, pero si lo analizamos con detalle, pues probablemente no sea lo que estemos evaluando con el consumo de chocolate. México aquí ni siquiera aparece. A lo mejor lo que estamos evaluando con el consumo de chocolate es el estilo de vida, es la escolaridad, es el nivel económico y no propiamente el efecto del consumo de chocolate. Si esto fuera así, pues en este momento, ¿para qué perdemos tiempo en clase? Mejor vamos a tomarnos una taza de chocolate o a comernos un chocolate y ya. ¿Para qué hacer la maestría, no? Entonces, acuérdense siempre que no toda correlación implica causalidad. Vamos ahora a hablar de algo que se llama coeficiente de determinación. ¿Ustedes lo leyeron? ¿Leyeron qué es el coeficiente de determinación? No. ¿No? Ok. Yo les decía en esta diapositiva, en la diapositiva de la lactancia, que teníamos que evaluar qué le van a decir ustedes a las mamás. ¿Le van a recomendar que la lactancia materna dure menos tiempo? A partir de este resultado, es estadísticamente significativo. Pero ¿qué tanto clínicamente va a estar impactando? Entonces, cuando ustedes elevan al cuadrado el coeficiente de correlación, tienen el coeficiente de determinación. ¿Cuánto obtienen si elevan al cuadrado este coeficiente? 0.11 al cuadrado. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto les salió? Punto 0.21. 0.020. 12. Ok. Le sale 0.012. 0.12. Ajá. Esto, si ustedes lo multiplican por 100, nos da un 1.2. El coeficiente de determinación implica que 1.2 de la varianza del fémur es explicada por la duración de la lactancia materna. Esto querría decir que hay un 99% de varianza que no, en la densidad mineral de fémur y de columna lumbar, que no se debe a la duración de la lactancia materna. Ahora, si tuviéramos una correlación perfecta, es 1. Si lo elevan al cuadrado, tienen 1. Si lo multiplican por 100, tendrían un coeficiente de determinación de 100%. Si eso fuera así para alguna variable, eso implicaría que la varianza total de esa variable en Y depende de X. Entonces, esa es la implicación del coeficiente de determinación y por eso es tan importante que ustedes evalúen la fuerza de asociación a través de la magnitud de este coeficiente. Ahora, vamos a ver este ejemplo. En este ejemplo estamos observando una correlación entre masa muscular y consumo máximo de oxígeno en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca. ¿Qué implicaría que nosotros encontremos un coeficiente de correlación de 0.70? ¿Cómo interpreto esta R cuadrada de 49%? ¿Cómo la interpreto? Víctor.
El 49%. O sea que aquí sí, pues casi el 50% de la masa muscular va a estar dependiente del consumo de oxígeno. ¿Ok? La mitad prácticamente. ¿Cuál sería, Lorena, la variable dependiente entre consumo de oxígeno y masa muscular? La masa muscular. Consumo de oxígeno. El consumo de oxígeno. Es decir, en este caso, el 49% del consumo máximo de oxígeno se debe a la masa muscular. La varianza en el consumo máximo de oxígeno se debe en casi 50% a la masa muscular. Entonces, aquí tenemos una correlación que es de 0.70. Es buena y es estadísticamente significativo, pero a diferencia de la diapositiva de la lactancia, ahí el coeficiente de correlación era de 0.11. En este caso es alta, es de 0.70. ¿Cómo podrían ustedes aumentar la capacidad de predicción de una variable? ¿Cómo podrían hacer que esta R cuadrada sea mayor? Con una muestra mayor. ¿Podría ser? ¿Qué otra manera tendría? Si ustedes ingresaran en lugar de una variable, entonces aquí seguramente no es la masa muscular, están implicadas la genética, la edad, a lo mejor la altura de la ciudad, la condición Sumando física. más factores. Exacto. De- Es por eso que la correlación es el primer paso para una regresión. Entonces, con una correlación yo solo puedo analizar dos variables a la vez. Entonces, esta es una limitación de la correlación, pero yo puedo aumentar esta R cuadrada ingresando o sumando más variables. Entonces, no solo es la masa muscular. Si aumento más variables, seguramente este valor de R cuadrada va a ser mayor. Este es el sustento de la regresión lineal. Para eso es que nos sirve. Pero tenemos que partir de una correlación lineal. Yo solo voy a meter a mi modelo de regresión lineal aquellas variables que tengan una correlación lineal. Entonces, para eso es que me sirve el modelo de regresión lineal. Listo. Vamos a ver un ejemplo de una correlación. La pregunta de investigación es si existe relación entre la edad y tasa de filtrado glomerular. Mi hipótesis alterna es que existe relación y por lo tanto mi coeficiente de correlación es distinto a 0. ¿Cómo esperarían encontrar esta correlación? ¿Positiva o negativa? Positiva. ¿Negativa? Gaby, Negativa. es negativa. Entonces, al aumentar la edad, la tasa de filtrado Va a disminuir. disminuye. Exacto. Va a disminuir. Esperaríamos un coeficiente de correlación negativo. Listo. Entonces, en SPSS se van a analizar correlaciones bivariadas y aquí tienen que elegir cuál sería el tipo de correlación. Entonces, Pearson para variables de distribución normal, Tau de Kendall si sus variables son ordinales, o Spearman si las variables tienen libre distribución o una de ellas es de tipo ordinal. Entonces, para determinar el tipo de correlación, lo primero sería evaluar el tipo de distribución de su variable. Ahora, vean este comportamiento. Cuando ustedes corren o les da SPSS el resultado, vean cómo es que se comporta. Edad y tasa de filtrado glomerular. Gaby, ¿qué implica este menos 0.656? Que sí, la correlación es, bueno, hasta ahí eres negativa, ¿no? Por eso el negativo. Ok. ¿Es moderada, fuerte, débil? Pues Moderada. menos 0.6 es moderada a buena. Ok. ¿Y de cuánto sería el coeficiente de determinación?
0.6 por 0.6. 0.36. Ujú. Porque el 36% es debido a esto. Ok, el 36% de la tasa de filtrado glomerular es atribuible a la edad. Entonces, si ustedes quisieran aumentar la capacidad de predicción, bueno, pues tendrían que hacer un modelo de regresión lineal y agregar otras variables, ¿como qué? Como el peso, creatinina, la edad, el sexo, probablemente sean variables que están influyendo, o bien la presencia de alguna comorbilidad. Entonces, mi valor de P es estadísticamente significativo. Uh-huh. Y si nosotros lo graficamos, así se vería nuestro diagrama de dispersión. Se vería de esta manera, sería una correlación negativa y esto implicaría que a mayor edad, menor es la tasa de filtrado glomerular. Ajá. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Pregunta? ¿No? Okay. Vamos a pasar a hacer algunos ejercicios. Es una base en pacientes de pediatría. Entonces, vean las variables que tenemos. Tenemos edad, tenemos peso, talla, hemoglobina, tenemos plasticidad cerebral, horas de sueño y sexo. ¿Qué variables podríamos correlacionar? La hemoglobina y el peso. Ok, hemoglobina y peso. Ok, ese va a ser nuestro primer ejemplo. Otro ejemplo. Horas de sueño con edad. Ok. Y horas de sueño. Y edad, ok. Listo. Entonces, esas van a ser nuestras primeras correlaciones. Primero hemoglobina y peso. ¿Cuál es mi primer paso? ¿Qué es lo primero que debo hacer? Pues sí es normal. El tipo de decisión. Exacto. Entonces, mi primer paso es determinar el tipo de distribución de las variables. Ajá. Entonces, de una vez voy a meter, me dijeron peso, me dijeron hemoglobina, horas de sueño y edad. De una vez las metemos y verificamos si tienen distribución normal o no. Okay. Libre distribución o distribución normal. Libre. Libre distribución. Ok, todas tienen libre distribución. Y la prueba que utilizamos es Kolmogorov. ¿Por qué? Tenemos 50 participantes. Entonces, bueno, ahora sí, nos vamos a analizar. Nos vamos a correlaciones y correlaciones bivariadas. Entonces, el primer ejemplo que sugirieron fue hemoglobina y peso. ¿Cuál sería la correlación? ¿Ustedes esperarían una correlación positiva o negativa? Positiva. Positiva. Vamos a ver cómo se comporta. Okay. Vean el cuadro de resultados. Tenemos una correlación, bueno, aquí es la correlación de Spearman. Tenemos un coeficiente de correlación de 0.487. ¿Es positiva o es negativa? Positiva y débil. Débil, sí. ¿Débil? Moderada. Sí. Okay. No, porque es hasta 0.5, ¿no? Moderada. Ok, vamos a regresarnos a la diapositiva Débil. para que se acuerden. Ajá. Okay. ¿Débil? Sí, es una correlación. Ok, bien. Entonces, es una correlación débil. Si yo saco el coeficiente de determinación, ¿de cuánto me da? Punto 48 por 48. Punto 23. 20.23. Ok, listo. Ajá, entonces, en este caso, el peso explica solo el 23% de los valores de hemoglobina. ¿Es estadísticamente significativa?
sí es estadísticamente significativa. Y vean, cuando ustedes hacen las correlaciones, se contrasta cada variable consigo misma. Entonces, se contrasta hemoglobina contra hemoglobina, y es por eso que ustedes tienen una correlación de 1. Y después les contrasta hemoglobina con la otra variable que ustedes ingresaron al modelo. Entonces, esta variable solo me explica el 23% de la hemoglobina. Entonces, el peso solo explica 23% de hemoglobina. Listo. Ahora, vamos a hacer el otro ejercicio que sugirieron. Doctora, Sí. una duda. La variable dependiente, digamos, el sistema lo determina cuál es la dependiente y cuál es la independiente dependiendo de en qué orden la ponemos o cómo En se este pone caso, cuál es cuál. para las correlaciones, ustedes meten las variables y no tienen una variable dependiente e independiente. En este caso lo estamos asumiendo por clínica. Aquí, si nosotros quisiéramos graficarlo, aquí tú le tienes que indicar al programa, entonces, gráficos, cuadro de diálogo antiguo, dispersión. Tú le indicas, aquí sí, para hacer la gráfica, tú tienes que indicar qué variable va en X y qué variable va en Y. ¿Cuál ponemos en X, Alma? La dependiente. Ajá, ¿qué es? En este caso de hemoglobina y peso. Hemoglobina. Ok, hemoglobina. Ajá, entonces es hasta este punto donde tú puedes determinarlo. Ajá, hasta este punto es donde tú lo graficas y ya decides cuál variable va en X y cuál variable va en Y. Ajá. Tienen este diagrama de dispersión. Como ven, pues no se sigue un patrón perfecto. Aquí hay variación. ¿Cómo obtenemos la pendiente? Si ustedes le dan doble clic al gráfico, en la parte de arriba tienen esta pendiente y dice añadir línea de ajuste. Ajá. Entonces, ahora sí, aquí la tienen, e incluso les da el valor ya de R cuadrada, que es 23%. Ajá. Entonces, ahora sí, de esta manera ya tienen su variable Y y su variable X. Listo. Ahora, vamos a su otro ejemplo. Su otro ejemplo fue horas de sueño y edad. Ajá. Entonces, ya sabemos que es una correlación de Spearman porque tiene libre distribución. Ajá. Entonces, otra vez, correlaciones bivariadas. Ajá. Y seguimos. Entonces, es edad y sueño. ¿Cómo esperan esta correlación? ¿Positiva o negativa? Negativa. 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 Vamos a ver cómo se comporta. ¿Qué opinan de esta correlación? Raúl la pidió, así que él nos ayudará a explicarla. Raúl. Pues resultó ser positiva, aunque pues muy débil, ¿no? Ajá. Positiva, pero es de 0.12 el coeficiente de correlación y no hay significancia estadística. Entonces son variables que no están correlacionadas. ¿O qué otras variables podríamos, qué pasaría con la plasticidad cerebral y la edad? ¿Cómo Sería una esperarían este correlación comportamiento? negativa. ¿Ok? A mayor edad, menor plasticidad cerebral. Vamos a ver cómo se comporta. ¿Ok? Sí, fue negativo. Alma, ¿nos ayudas a explicar esta correlación? Hay una correlación negativa muy fuerte o buena con significancia estadística. Ok. Y Perfecto. más o menos predice el 65% del efecto. Ok. A mayor edad, ¿qué pasa con la plasticidad cerebral? Menor plasticidad. Ok. Ahora, esto va a quedar más claro si nosotros lo graficamos. Entonces, si lo graficamos, esperaríamos una correlación negativa. Se trabó.
Ok, entonces nos vamos a gráficos, a cuadro de diálogos antiguos y a dispersión. Dispersión simple. ¿Qué voy a colocar en X y qué voy a colocar en Y? En Y la plasticidad y en X la edad. Ujú. Listo. Y vamos a ver cómo sale nuestra correlación. Como ven, ahora este gráfico de dispersión parece tener menos variabilidad que el anterior. ¿Ya vieron? En el otro había mayor variabilidad, no había como tanto orden en estos puntos de dispersión. Aquí parece haber más orden, tiene que ver con el valor que tiene el coeficiente de correlación. Entonces, sacamos la línea de ajuste, nuestra pendiente, y es una correlación negativa. A mayor edad, menor es la plasticidad cerebral. Mi R cuadrada, vean, en este caso es de 70%. ¿Esto qué implicaría? El 70% de los casos se justifica que la edad sí disminuye la plasticidad, ¿no? Más o menos. Bueno, disminuye la correlación con plasticidad. El 70% de la plasticidad Explicada por la edad. sí tiene que ver con la edad, ¿no? Más o menos. Liliana. Es que lo había entendido así, que el 70% se explica por la edad, ¿no? El 70% de la varianza en plasticidad cerebral puede ser explicada por la edad. 70%. Entonces, esta correlación es muy buena. Pero ahora, ¿qué pasa si correlacionamos peso y edad? ¿Qué esperarían de esa correlación? Una correlación positiva, que a mayor edad, mayor peso. Ok. Entonces, me ayuda a explicarla. Fue perfecto. Mayra. ¿Tiene una correlación perfecta? Fue Ok, una correlación perfecta. Ok. con uno. ¿Es positiva o es negativa? Positiva. Positiva. Ok, ahora Positiva. vamos a graficarlo. ¿Cómo esperarían su línea, su pendiente? ¿Qué pongo en Y y qué pongo en Pues con uno. ¿En Y qué pongo? El peso. ¿Eso? Ajá, y la edad en el eje de las X. Vean aquí el patrón que siguen los puntos de dispersión. El cambio es constante. Ajá. ¿Ok? ¿Para qué nos serviría esto en la clínica? Si una variable se comportara de esta manera, ¿para qué nos serviría? Para medir la fuerza de asociación de las variables estudiadas. Ok, más específico en este caso. Que una de las variables sí es dependiendo depende de la edad, pues tiene una asociación muy fuerte, o si es clínicamente comprobable o válida. Que siempre que aumente la edad va a aumentar el peso. Ok, aquí no es una correlación muy fuerte, es una correlación perfecta. Implica que, vean, a la edad de 5 años un niño pesa 18 kilos. A 6 años pesa 20 kilos. A los 7 pesa 22. ¿Qué pasaría si esto se comportara de esta manera en la realidad? Imaginemos que estamos en un escenario de urgencia donde necesitamos no perder tiempo y poner algún medicamento en niños que requiere el cálculo de peso. ¿Ustedes sería más fácil que preguntaran la edad a los papás a que tomaran el tiempo para pesarlo?
Ajá. Entonces, si esto fuera así en la clínica, ustedes solo necesitarían conocer el valor de X para poder predecir el valor de Y. ¿Se dan cuenta? Entonces, a 6 años yo sabría que un niño pesa 20 kilos. A 7 yo sabría que pesa 22. A 8 yo sabría que pesa 24. ¿Por qué? Porque la correlación es perfecta. Va variando siempre de forma proporcional. Siempre es el mismo patrón de cambio. Ajá. Entonces, por cada año que se aumenta en X, por cada año que aumenta la edad, ¿cuántos kilos de peso se aumentan? 2. Un kilo. Uno. Esta es la fórmula que nosotros utilizábamos en cuarto año de la carrera, cuando rotábamos en pediatría, para calcular el peso en los niños. Entonces, esta es la utilidad que tienen los modelos, las pruebas de correlación. Va a quedar mucho más claro la siguiente semana que pasemos a los modelos de regresión. Pero imaginen si hubiera estas correlaciones perfectas en la naturaleza. Yo solo conozco el valor de X y con saber el valor de X sabría cuál es el valor de Y. Muchas de las fórmulas que utilizamos en la clínica, como esta de peso, esta base yo la modifiqué para que me saliera esta fórmula. Entonces, si esto se comportara así, pues a lo mejor yo solo con conocer el valor de hemoglobina podría conocer y predecir el valor de hemoglobina. O seguramente de aquí se deriva la fórmula de tasa de filtrado glomerular, a partir de distintas estimaciones. Entonces, el modelo de correlación es un paso inicial para poder yo correr un modelo de regresión lineal múltiple. Entonces, en el modelo de regresión lineal múltiple, ustedes van a poder considerar no solo el efecto de una variable, en este caso no solo peso y edad, sino podrían incluir otras variables. Entonces, esta es la utilidad que tienen los modelos de regresión y eso es lo que vamos a revisar la siguiente semana. ¿Cuál va a ser su tarea? Buscar un artículo de correlación lineal, de regresión lineal. Tomen en cuenta que el desenlace debe ser cuantitativo. Entonces, busquen, lean, tienen que leer regresión y tienen que encontrar un artículo en el que se evalúe un modelo de regresión lineal, que sea de utilidad en cada uno de sus ámbitos, en gineco, en medicina interna, para geriatría, para urgencias, para otorrino, para nefro. Y eso es lo que vamos a ver la siguiente semana. Esa va a ser su única tarea. Les comparto esta base, se la subo al Classroom para que ustedes puedan hacer ejercicios y repasar la clase de hoy. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? Sí, doctora, yo tengo la duda del ejercicio de predecir riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular. El desenlace decía que es dicotómico, pero en este caso, si nosotros lo hiciéramos ordinal y decir riesgo 1, 2, 3, 4, aún así sería un modelo de regresión logística múltiple porque es ordinal y no cuantitativo. ¿O cómo? Alma, los desenlaces para el modelo de regresión logística siempre deben ser dicotómicos. Entonces, tu variable de riesgo cardiovascular, ahí tendría que ser o riesgo cardiovascular alto o bajo o desarrollo de enfermedad cardiovascular, ¿sí o no? Entonces, y siempre... si lo hiciera ordinal, ¿cómo que utilizaría la regresión lineal múltiple? No, para utilizar regresión lineal múltiple, lo que tú querrías predecir sería puntaje de algún, no sé, a lo mejor de Framingham, puntaje de riesgo cardiovascular. Entonces, tu variable tendría que ser cuantitativa. Entonces, no tenemos un modelo de regresión que nos permita predecir una variable ordinal. Ahí lo que tenemos o es una variable dicotómica que es presencia o ausencia de enfermedad cardiovascular o puntaje. Si fuera puntaje sería un modelo de regresión lineal.
Y entonces ahí, o sea, la respuesta depende de cómo El pongamos la desenlace. variable, ¿no? Cómo Exacto. determinemos que se va a medir. Exacto, de la definición operacional. Entonces, ¿cómo van a medir esa variable? Puede ser presencia o ausencia de enfermedad cardiovascular, puede ser puntaje de Framingham o algún puntaje cardiovascular. Entonces, de eso depende el modelo de regresión que ustedes vayan a utilizar. Por ejemplo, en mi tesis, yo tenía tasa de filtrado glomerular como desenlace cuantitativo. Entonces, ahí, si yo quería evaluar el efecto de la ingesta de proteínas, debía haber utilizado un modelo de regresión lineal. Pero si por el contrario, lo que yo quería era calcular si la ingesta de proteínas se asociaba o no a desarrollo de enfermedad renal crónica como variable dicotómica, ahí sería un modelo de regresión logística. Entonces, todo depende de cuál sea la definición operacional de su variable de desenlace. Cualitativa o cuantitativa. Entonces, para la siguiente semana, su ejemplo tiene que ser un desenlace cuantitativo. Por ejemplo, ¿cómo puedo predecir, no sé, a lo mejor presión intraocular? ¿Cómo puedo predecir tasa de filtrado? ¿Cómo puedo predecir presión arterial media? ¿Cómo puedo predecir ácido úrico, triglicéridos? Entonces, esa va a ser su tarea, ese artículo. Y lean, por favor, regresión. Estas dos clases están seriadas y es importante, entonces, que revisen el tema. Entonces, les paso la base para que ustedes puedan hacer ejercicios. Y si no hay más dudas, nos veríamos la próxima semana. Muchas gracias. Gracias. Cuídense. Hasta luego.